Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Chichi, ¿cómo te va? Muy bien. Todo en orden y preocupado como todo el mundo, como debes estar vos también. Obviamente, obviamente. Acá hay un tema prioritario, ineludible, que es la salud de todos los argentinos, particularmente de las personas que están con más riesgo de contagio, que son las personas mayores, pero bueno, esto nos afecta a todos. En Sí. el mundo estás viendo que le toca a todo el mundo, con más gravedad, obviamente, a las personas mayores, así que es un tema de enorme sensibilidad y que nos preocupa a todos, obviamente. José Luis, digamos, ¿qué evaluación estás haciendo vos de todo lo que tiene que ver con la acción del gobierno en esta historia? Nadie discute que la pandemia ha sido una medida adecuada, digo, absolutamente indiscutible, pero obviamente tiene sus daños colaterales. Quiero saber cómo lo ves vos, si el comportamiento, la emisión, todo lo que está haciendo el gobierno está bien y hasta cuándo dura esto. Bueno, a ver, para ir poniendo las cosas con claridad en este tema, lamentablemente una pandemia en el mundo, en el plano estrictamente económico, implica, te diría que hasta casi independientemente de si haces mucha cuarentena o poca cuarentena, independientemente del grado de ¿Mm? cuarentena, hay algunas cosas que lamentablemente ocurren con la economía, que es un derrumbe en la actividad económica, sectores que directamente desaparecen, quiebras de empresas y explosión del desempleo. Esto en Argentina, dado los niveles de pobreza que tenemos, dado que veníamos de 2 años de recesión, es particularmente grave. Por eso, me preocupa que el gobierno piense, particularmente el presidente, que salud y economía son dos cosas desconectadas entre sí. En Argentina, te diría, están conectadas entre sí como muy pocos países, porque acá, como estás en una situación límite en millones de personas, lamentablemente la cuarentena tiene que ser manejada con mucho cuidado y de manera muy inteligente, porque cuidado que acá se corre el peligro, a diferencia de lo que dice el presidente, que si hay gente que pierde su trabajo, que deja de cobrar, no tiene cómo comer, no es que ahorra, no come directamente. Entonces, cuidado que la cuarentena también tiene su bemol gravísimo en el caso argentino, que es que te quiebra la economía y te puede quebrar a sectores sociales que ya están al borde de una situación insostenible, Es ¿no? que Esto me parece que el presidente, así como ha creado una especie de grupo de élite en materia sanitaria y de médicos, debería hacerlo con la economía, porque es un tema que hoy no se ve, hoy ves el tema salud solamente en apariencia, pero estás gestando un problemón económico, lamentablemente, incluso independientemente de lo que haga el gobierno, fenomenal. ahora, José Luis, digo, el tema social y económico ya está, ¿no? No es que va a venir en la post-cuarentena, Bueno, digo, ya lo tenés planteado, gente que más a está. mi favor Sí. entonces que el gobierno debe hacer mucho más en materia económica, mucho más. A ver, por eso quiero hablar, pero digo, a ver, la opción, esta falsa opción entre economía y salud es un sofisma, digo, porque la economía no es solamente la economía, es un tema social, digo, que tenés que resolverlo en paralelo. ¿Qué crees que está haciendo bien y qué crees que está haciendo mal el gobierno en este sentido? ¿Qué está haciendo bien el gobierno? A mí me parece bien que el gobierno haya decidido este ingreso familiar extraordinario, el IFE, que es este desembolso por única vez por ahora, probablemente lo tenga que repetir, Ujú. a los monotributistas de las clases A y B y los autónomos que trabajan en negro. Dicho sea de paso, yo recuerdo bien cuando el presidente lo presentó este programa, él pensaba que iba a alcanzar a 3.600.000 personas, pero se notaron 11 11, millones de 11, un personas. escándalo, un escándalo. 11 Ahí te das millones de cuenta personas. toda O la sea, gente toda la gente que está fuera del sistema. exactamente, exactamente. Eso me parece que está bien, me parece que está bien también esto de hacerse cargo de parte de la plantilla para las pymes, hasta el salario mínimo vital y móvil, de los salarios, ¿no? Parte de los salarios, porque las empresas están quebrando directamente. ¿Por qué? Porque no facturan, porque tenés a los trabajadores y al empresario encerrado en la cuarentena. Obviamente nadie puede producir en esta condición, así que me parece bien que algo lamentable y riesgoso también como es emitir dinero para que las empresas se mantengan un poquito a flote, me parece que está bien,
Creo que es un verdadero disparate, una cosa ridícula que nos pretendan hacer creer a los argentinos que un nuevo impuesto a las fortunas más grande vaya a traer algo de plata como la que necesita el Estado no presente que tenemos para atender una pandemia que es una tarea indelegable del Estado. A ver, para poner números, para decirte en qué se equivoca el gobierno y que es una verdadera estupidez directamente, la caída de recaudación de impuestos, fruto de que nadie puede trabajar porque está cuarentenado, más los aumentos de gasto público como los que estamos hablando, te va a llevar el déficit fiscal de 1,5 puntos, 2 puntos del producto que tenía, a cerca de 10 puntos del producto. Seguro. Estamos hablando de 2,5 billones de pesos de déficit. 2,5 billones es 2,5 y 12 ceros. O sea, ¿cuánto va a recaudar por este impuesto? No sé, 5.000 millones. O sea, necesitas 500 veces más de ese impuestito para poder financiar un déficit fiscal que se está disparando por todas estas razones que estamos hablando. Así que yo te diría, no se metan más con los impuestos, basta de impuestos, no es el momento de los impuestos, la gente no puede pagar impuestos simplemente porque no produce y no me vengan con el cuento que esto es solo para los ricos, pero si es solo para los ricos y son 2,50 pesos, cuando tenía un problema de 500 veces más grande que ese impuesto, olvídense, lo que hay que hacer hoy es lo que la política hasta ahora se niega. Primero, si bien en términos de pesos es poca plata, que los políticos se bajen los sueldos porque acá hay gente que no cobra directamente. El comerciante no vende jamón, ni mortadela, ni queso, el tintorero no labura, el que pasea los perros tampoco, el taxista no trabaja. Solidarícense con la gente, viejo, alguna vez en la vida. Y la otra cosa que tiene que ser la política, para no la clase política, sino los empleados públicos que no están afectados a la tarea sanitaria y de seguridad, no tienen que cobrar el 100% de los sueldos porque el sector privado, la gente de laburo tampoco lo está haciendo. Acá no puede haber, en una pandemia, en una situación crítica como esta, privilegios. Y la verdad que hoy un empleado público que no está ejerciendo ninguna función porque no está laburando, porque el Estado está cerrado, no puede ser que cobre el 100% del sueldo en el sector privado. Hay gente que no va a cobrar directamente, no un poco, no va a cobrar nada. Pero esto incluso va más allá de la solidaridad. Va al hecho de que si tu agujero fiscal se te multiplica por 4, por 5, que puede ocurrir, ¿cómo lo financias? Una cosa es emitir un poquito para que no se te caiga en empresa. Ahora otra cosa es emitir 8 puntos del producto de dinero, que es emitir una base monetaria más, o sea, duplicar la cantidad de dinero, te va a explotar la inflación. Y eso siempre repercute sobre la gente de laburo y sobre los pobres. Entonces acá la política debería juntarse la Corte Suprema, los gobernadores de provincia, los intendentes, y bajar el sueldo no solo de ellos, sino de todos los que no están afectados a cuestiones sanitarias o de seguridad hoy. Pero no es, te diría, que hay que hacerlo solo por empatía, sino porque si no, el agujero del Estado nos va a pegar a todos, ¿eh? Sí, el agujero del Estado nos va a pegar a todos, no hay ninguna duda, digamos, ya bastante está pegando, digo, pero independientemente de lo que decís que esta emisión descontrolada podría llegar a generar inflación después, te digo que ya está la inflación, los precios suben, digo, están subiendo. Pues fíjate, las dos cosas sobre las cuales yo te nombré, vos ya me dijiste que están. Están. La crisis social y la inflación galopante. Totalmente, Ya está eso. Totalmente, ya está. Imagínate si eso continúa. Por eso que acá, ya que estamos hablando de una pandemia y de una situación de emergencia, y probablemente como pocas veces hemos vivido en nuestra historia, acá se requieren de medidas extraordinarias, sí. ¿Es extraordinario que la política se baje los sueldos? Sí, pero lo tienen que hacer. ¿Es extraordinario que los empleados públicos que no cumplen ninguna función no cobren todo? Sí, es una excepción, pero tiene que ocurrir. ¿Sabes por qué? Porque el sector privado, la gente de laburo, el comerciante, el industrial, el autónomo olvidado, el monotributista, no facturan, no pueden pagar impuestos. Por lo tanto, los que viven de los impuestos no pueden cobrar lo que cobraban siempre. Es simple aritmética, matemática, ni siquiera hace falta ideología acá. Es simplemente sentido común. José Luis, te agradezco mucho la gentileza de atendernos, te mando un abrazo, cuídate. Un placer, chau, muy buenos días. Sin sentir rigidez.